Bueno, hoy día hay tres clases, bueno, por lo que me han dicho, que es me imagino que ya habían visto anatomía del estómago, entonces, porque hoy día continúa intestino delgado, páncreas, vaso e hígado, vías biliares. Intestino grueso también van a hacer en la segunda clase. No, yo voy a hacer la primera y la tercera clase. La primera clase de hoy, la de anatomía, es duodeno, páncreas y vaso. Curiosamente, cuando se enseña este capítulo o clase, siempre se enseña estas tres, bueno, un segmento intestinal y estos dos, una esta glándula y este órgano, ¿no?, intraabdominal. Es porque tienen una vecindad o topográficamente se encuentran ubicados en el mismo lugar, por eso se enseñan juntos. Casi no tienen una interrelación una con otra. Bueno, al menos el páncreas y el duodeno sí, ¿no? Pero el vaso como que está alejado, ¿no? Como ven acá, en esta proyección anatómica, se ve una mujer en posición anatómica. Lo que van a ver acá es una proyección de estos órganos. Curiosamente, el marco duodenal, como se le conoce en la anatomía quirúrgica, y el páncreas son órganos retroperitonizados. ¿Qué significa eso? Que cuando se desarrollaron embriológicamente, como vamos a ver más adelante, son órganos que se encontraban dentro de la cavidad abdominal, o mejor dicho, la cavidad peritoneal, pero durante su formación o su ubicación dentro de la cavidad abdominal durante el desarrollo embriológico, se localizaron en la pared, se adhirieron a la pared posterior de la pared abdominal, por eso se llaman retroperitoneizados. Es por esa razón que estos órganos retroperitoneizados, que son diferentes a los órganos retroperitoneales, por ejemplo, acá al costado están representados los riñones. Los riñones son órganos retroperitoneales, porque embriológicamente siempre estuvieron siempre estuvieron adheridos a la pared posterior del abdomen. Y si ustedes, por ejemplo, van a la disección de su cadáver o en una operación, van a ver que los riñones están detrás de la pared peritoneal, o sea, es como si estuvieran fuera del abdomen, técnicamente, o fuera de la cavidad peritoneal. En cambio, estos órganos todavía tienen una comunicación todavía, que es una estructura que se llama mesocolon transverso, que pasa justo por acá, ¿ya? Y que la van a explicar en otra clase posterior. Entonces, estos órganos, al ser retroperitonizados, son órganos muy poco móviles, ¿no? Como ustedes saben, el estómago está dentro de una cavidad peritoneal. El estómago es un órgano muy móvil, porque aparte de hacer digestión enzimática, química, también hace digestión mecánica. Entonces tiene que moverse mucho, sobre todo la parte inferior, ¿no?, que es la parte más muscular. El intestino delgado está también dentro de la cavidad peritoneal, es un órgano muy móvil. Entonces, de acá sacan ustedes una conclusión. Todos los órganos que son intraperitoneales, o los que no están adheridos a la pared abdominal, son órganos muy móviles, ya sea el estómago, el intestino delgado y otros que van a ver más adelante. Por ejemplo, cuando vean el colon ahora, se van a dar cuenta que el colon ascendente y el colon descendente, que estarían ubicados en esta región de acá, son órganos también retroperitonizados y son muy poco móviles, ¿no? En cambio, por ejemplo, algunas regiones del colon, como el colon transverso, son muy móviles, ¿no? Y eso puede dar origen a que el intestino se torsione, eso se llama vólvulo, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos acá viendo, y que va a ser parte de la clase, es el marco duodenal, que es la primera porción del intestino delgado. Como saben, el intestino delgado tiene tres porciones. Un intestino de un humano normal mide aproximadamente de 7 a 8 metros, de los cuales están divididos en tres porciones. La primera porción se llama duodeno, la segunda yeyuno y la última ilium, ¿no? La más larga, evidentemente, es el complejo yeyuno-ilium, ¿no?, en los cuales algunos dicen que 3/5 le pertenecen al yeyuno y 1/5 le pertenece al ilium. Perdón, 2/5 le pertenece al ilium, ¿no? Bueno, el duodeno es la parte más pequeña. El duodeno viene del latín duodeno, que significa 12 traveses de dedo, o sea, más o menos 12 pulgadas. Una pulgada, ¿cuánto mide? 2.54 centímetros. Bueno, eso es lo que ve en mi clase de física, ¿no? Más o menos sale aproximadamente 25 centímetros, o sea, porque el duodeno en su longitud más o menos 25 centímetros mide. En cambio, el yeyuno medirá aproximadamente 4 metros y el ilium 3 metros, ¿no? Es la porción más pequeña, pero es una de las porciones más importantes, porque como van a ver más adelante, acá desembocan la mayor parte de glándulas exocrinas que intervienen en la digestión enzimática de los alimentos, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, pues acá tenemos el duodeno. Como le dije, el duodeno es la parte inicial del intestino delgado. No se olviden las tres porciones del intestino delgado, ¿ya? Duodeno, yeyuno e ilium. Yeyuno e ilium lo van a ver en la clase siguiente. Vamos a ver la parte de duodeno primero.
Duodeno, también conocido como el famoso marco duodenal. El duodeno es el segmento inicial del intestino delgado que se encuentra ubicado aproximadamente en los niveles vertebrales desde L1 hasta L3. Empieza en L1, acá se encuentra el famoso plano transpilórico, que por ejemplo cuando vean una tomografía o una resonancia magnética en un plano axial, cuando lleguen a la parte terminal del estómago, lo que es el píloro, siempre es el plano L1. Bueno, usualmente es el plano L1. Luego encontramos L2. L2, acá hay varias relaciones anatómicas muy importantes que deben recordar. En L2 se encuentra la famosa segunda porción del duodeno, que vamos a ver en cuáles son las porciones del duodeno. Se encuentra la cabeza del páncreas, se encuentra la emergencia de los vasos mesentéricos superiores, se encuentra el ángulo duodeno diagonal, se encuentra la inserción del mesocolon transverso y entre otras muchas cosas, ¿no? También se encuentra el pedículo renal, etc. Lo que yo usualmente les digo es que al menos lo que pasa es que en tronco siempre tienen que cobrarse ciertos niveles de la columna vertebral, o sea, ciertas vértebras o niveles vertebrales que deben conocer. Por ejemplo, en cuello, como yo veía una resonancia o una tomografía, un corte axial, siempre me guía de la vértebra C6, porque en C6 pasan la mayor parte de accidentes anatómicos importantes. ¿Se acuerdan alguno? La laringe se convierte en tráquea, la faringe se convierte en esófago. Eso es la C6, por ejemplo. En tórax, el T4. ¿Te acuerdas del T4? El plano de Lewis, el callado de la aorta, la fusión de las pleuras, el callado del ácido. Bueno, hay como 10 a 15 relaciones ahí. Entonces siempre es importante aprenderse a un nivel vertebral. En abdomen es L2. L2 es el nivel vertebral que tienen que aprenderse. Yo de L2 me ubicaba. Curiosamente yo cuando roté en mi rotación de cirugía general, me tocó un piso donde veíamos patología de estómago y duodeno, bueno, y de esófago. Entonces todas las resonancias, bueno, todas las tomografías que eran para estadiaje de las neoplasias de estómago, siempre tenías que buscar los ganglios linfáticos y a qué nivel vertebral estaban. Entonces la mejor forma de guiar siempre ha sido el L2. En el L2 está la mayor parte de relaciones anatómicas. En pelvis, la vértebra, digamos, la vértebra base que tiene que tener usted 50 es S2. En S2 también hay un montón de relaciones anatómicas. ¿Ya? Bueno, eso lo van a ver probablemente en su anatomía por imagen. Bueno, muy bien. ¿Dónde se encuentra ubicado? El duodeno se ubica principalmente en el mesogastrio, que es el cuadrante central que les ha explicado ayer el doctor Yacine. En el mesogastrio, pero también toma parte del epigastrio, que es la boca del estómago, como les dijeron ayer, y el hipocondrio derecho, ¿no? Es donde se encuentra principalmente el hígado. Muy bien, como les dije, tiene aproximadamente una longitud de 12 pulgadas, nombre latín, y una longitud de 24 a 26 pulgadas. Los límites, el límite proximal, el que delimitaba estómago e intestino delgado, es el píloro, ¿no? Pues como saben, el píloro es una región terminal del estómago donde se va a comunicar con el duodeno, ¿no? Y el límite terminal es este angulito que está acá, que se llama ángulo duodeno diagonal, o también conocido como el ángulo de Treis. Este ángulo de Treis va a dar origen al yayuno, y va a continuar con asas yayunales hasta un límite claramente no definido. Algunos dicen que es histológico, y luego se continúa con ilion y luego continúa con el marco colónico, ¿no? Muy bien. Este duodeno, como se dan cuenta, lo que estamos viendo acá en una imagen de Netter, lo que se ha hecho es un corte del colon transverso, porque como se dan cuenta, el colon transverso está que se inserta justo en la mitad del marco duodenal. Mira, justo acá. Esto es un meso, que es un repliegue peritoneal que tiene un vaso sanguíneo que se encarga de irrigar al colon transverso, que les van a explicar cuál es, que pasa justo por la mitad por acá. Lo que se pueden dar cuenta ustedes es que, mira, aquí este duodeno tiene una forma de una C, y que todo está alrededor de ¿quién? Este órgano de acá, el páncreas, ¿no? Pues el páncreas y el duodeno están interrelacionados. Es muy importante saber esto, porque cuando hay una neoplasia bueno, ya saben que es neoplasia, como les he explicado. Cuando hay cáncer, por ejemplo el cáncer de cabeza de páncreas, es un cáncer, es el cáncer más frecuente del páncreas, es el cáncer más agresivo y que tiene un pobre pronóstico. Tiene 5 años de probabilidad de muerte del reciente diagnóstico, realmente son avanzados. Usualmente coge el duodeno, ¿no? Tiende a ser obstrucción intestinal, empiezas a vomitar, etc., ¿no? Bueno, entonces el duodeno topográficamente tiene 4 porciones. Vamos a ver. Tiene una primera porción, es una porción horizontal, que es la que continúa el píloro, también conocida como bulbo duodenal. La segunda porción, llamada vertical o descendente,
la tercera porción horizontal o transversa, y la cuarta porción vertical o ascendente, ¿ya? Como les dije, el duodeno es un órgano retroperitonizado. No digan retroperitoneal, ya retroperitoneal es otro órgano. Cuando ustedes revisen con mayor detalle su curso de anatomía, van a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Pero la única porción del duodeno, que es la pregunta de siempre de examen, que no es retroperitonizado y más bien es intraperitoneal, porque continúa el estómago, es la primera porción. Ya eso no se vayan a olvidar. La única porción del duodeno que no es retroperitonizado es la primera porción del duodeno, ¿ya? Y se encuentra, bueno, las demás porciones que son retroperitonizadas se encuentran fijados a la pared posterior del abdomen en una estructura que se llama fascia de coalescencia. No sé si les explicaron en la clase hicieron clases de peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que reviste el abdomen, así como hay la pleura en los pulmones y pericardio en el corazón. El peritoneo se encarga de revestir la cavidad abdominal. El peritoneo, así como va a formar su peritoneo parietal y visceral, tiene dependencias, ¿no? Entonces hay 4 dependencias básicas. La más famosa es el epíplon, ¿no? El epíplon u aumento es una dependencia peritoneal que tiene tejido peritoneal, pero que va acompañado de una estructura arterial. Por ejemplo, acá se encontraba el famoso epíplon mayor que iba del estómago al colon. Ese epíplon gastrocólico o epíplon mayor, que es el epíplon más famoso de todos y que se ve en las cirugías porque es la primera estructura que te ves cuando abres la cavidad abdominal. Es un epíplon que va de un órgano a otro órgano, porque esa es la definición de epíplon, ¿no? Que va de un órgano a otro órgano, de una víscera a otra víscera, y que tiene arterias o venas, ¿ya? Es un epíplon o aumento. La otra estructura que se llama meso. El meso, por ejemplo, acá tenemos el mesocolon transverso, por acá estaba el mesenterio. Es una estructura que no va de una víscera a una víscera, sino va de la pared abdominal a una víscera. Por ejemplo, el mesocolon transverso va de la pared abdominal al colon transverso. Y como es un meso, el meso tiene arterias, ¿no? Entonces, como ven, la diferencia entre el epíplon y el meso es que el epíplon va de víscera a víscera y tiene arterias. El meso va de pared a víscera y tiene arterias, y tiene pedículo arterial, para describirlo mejor, ¿ya? Entonces ya tienen 2 dependencias peritoneales. La tercera dependencia peritoneal es una dependencia que se llama ligamento, ¿ya? El ligamento es una estructura que depende del peritoneo, pero que no tiene pedículo arterial. Por ejemplo, el ligamento de Treitz, que vamos a ver más adelante, que mantiene ahí en este ángulo se mantiene mediante un ligamento, que vamos a ver más adelante, que se llama el ligamento de Treitz, ¿ya? Que coge una víscera y la junta a otro órgano, o sea, entre órgano, víscera y víscera, pero sin arteria. O sea, se parece mucho el epíplon, ¿no? Pero sin arteria. Y la otra estructura que se llama fascia de coalescencia, en este caso la fascia de Treitz, que es una estructura que coge de la pared hacia un órgano. Y usualmente son las estructuras que han sido retroperitonizadas. Por ejemplo, el colon ascendente, el colon también ascendente y el colon descendente son órganos retroperitonizados, se mantienen fijos atrás mediante una fascia de coalescencia. Entonces son las 4 dependencias peritoneales, ¿ya? Epíplon u aumento, meso, ligamento y fascia de coalescencia, ¿ya? No se vayan a confundir. Muy bien, vamos a ir con el duodeno. Esta es una pieza anatómica, es una disección. Aunque no crean, antes, bueno, no sé si vieron un anfiteatro que está acá en la facultad. Este es de un cadáver del anfiteatro. O sea, sí se podría llegar a hacer una buena disección, por si acaso. No piensen que todos los cadáveres son pésimos. Lo que podemos ver acá en esta disección, y que bueno, lo hemos tenido también, se puede ver acá, miren, parte del marco duodenal. Como ven, el intestino, cuando ya una persona que ya ha fallecido y bueno, ya se ha fijado, pierde su color natural, ¿no? Usualmente el intestino es rosa pálido, ese es su color natural. Cuando lo ven en una cirugía, el intestino natural es rosa pálido, y lo que se hace para ver si está viable o no es presionarlo con el guante, con el dedo, está cubierto por un guante, se presiona y tiene que haber llenado capilar. ¿Qué significa eso? El presionarse se palidece y luego que lo sueltas, tiene que volver a su color natural. Si estuviera necrótico o no, no vuelve a su color natural, ese intestino tiene que ser resecado, ¿ya? Muy bien, acá tenemos
el duodeno. Acá encontramos la glándula pancreática, y como ven acá, por acá están pasando los vasos mesentéricos superiores, y como ven, el vaso está muy cercano a esta estructura que es el vaso, que es un órgano que vamos a revisar más tarde. Muy bien, como ven acá también estamos viendo el hígado, el borde posterior inferior del hígado, o la cara visceral del hígado. Acá encontramos la vesícula biliar con sus conductos biliares, ya vamos a especificar más adelante. Y bueno, es una buena pieza anatómica para explicar. Muy bien, como les dije, el duodeno y el páncreas están muy interrelacionados. Eso puede, como vamos a ver en la embriología del páncreas más adelante, el páncreas se forma de dos yemas pancreáticas, una yema pancreática ventral y una dorsal. Estas dos yemas pancreáticas se fusionan para generar propiamente el páncreas. A veces no se fusionan completamente, no se terminan de separar y pueden comprimir al duodeno. Eso se llama el famoso páncreas anular. Entonces, esto usualmente en el primer año de vida, o si no es en los primeros 6 meses de vida. Entonces, como saben, tienen que alimentarse recién nacido, ¿no? Entonces, al alimentarse va a pasar todo su contenido, y al haber acá una obstrucción no va a pasar. Entonces tiene que tener vómitos, ¿no? Es un signo de obstrucción. Se le toma una radiografía y se le encuentra un nivel hidroaéreo acá. Eso lo habían explicado en la clase de rayos X, ¿no? Se le va a encontrar una interfaz entre aire y líquido. ¿Por qué? Porque el contenido no está pasando y todo lo de acá atrás se está llenando de gases, ¿no? Ese se llama el signo de la doble burbuja, ¿no? Que es pregunta de examen de NAM, ¿no? Páncreas anular, o que tenga una estenosis o estrechez del píloro, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la primera porción del duodeno. Acá mira, estamos viendo un corte coronal del marco duodenal. O ven acá la primera porción, la segunda porción, la tercera y la cuarta, hasta que se haga Y1. La primera porción del duodeno es este de acá. Esto de acá estaba el estómago, acá estaba la cavidad gástrica, acá se encuentra el píloro, y acá empieza la primera porción del duodeno. Miren, acá está la primera porción del duodeno. La primera porción del duodeno también es llamada bulbo duodenal, ¿ya? También es llamada bulbo duodenal. Y contrariamente a las demás porciones del duodeno, no tiene pliegues transversales. Como vamos a ver más adelante, todo el intestino delgado va a estar plegado por unas estructuras que se llaman pliegues, válvulas conniventes. Estas válvulas conniventes aumentan la superficie de absorción, porque el intestino delgado básicamente tiene una función de absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, aún así 7 metros es bastante longitud para absorción, no hay suficiente área de absorción, entonces el intestino tiene que plegarse para poder aumentar la superficie de absorción. Pero en el primera porción del duodeno no encontramos estos pliegues, básicamente es liso, se parece mucho al píloro, ¿ya? Tiene una forma semejante a una bombilla, por eso le llaman bulbo, o semejante, por ejemplo, a una cebolla. Bulbo es superior, mide 5 centímetros, es la única porción del duodeno que es intraperitoneal, eso quiere decir que es la más móvil, ¿no? Intraperitoneal, ustedes tengan como sinónimo que es una estructura que siempre va a estar móvil, ¿ya? Muy bien, tiene una orientación oblicua hacia arriba y hacia el lateral, se encuentra relacionada adelante al hígado y posterior se encuentra con el pedículo hepático, que vamos a ver más adelante, que son las estructuras que están entrando al hígado, ¿ya? Entonces no se olviden, muy importante la primera porción del duodeno. ¿Cuál es? Es intraperitoneal, o sea, es la porción más móvil, por si acaso. Segundo, se relaciona con el pedículo hepático. Eso es muy importante, ¿ya? Nada más. Muy bien. Y justo por acá están emergiendo las estructuras que van a primero. Pues esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La segunda porción del duodeno, como les dije, es la porción más larga del duodeno y es la porción más importante de todo el duodeno. ¿Por qué? Porque es la porción donde van a desembocar la mayor parte de glándulas exocrinas del tubo digestivo, ¿ya? Esta porción también llamada descendente, esta sí es retroperitonizada. Eso quiere decir que no es móvil, ¿no?
se encuentra adherida a la pared posterior mediante la fascia de Treis, acá falta, ¿ya? Es la porción más larga, no se vayan a olvidar, y está pasando desde L1, que es el plano transpilórico, porque estaba por acá, hasta L2 aproximadamente, y va a terminar en una rodilla inferior, aproximadamente a la altura de una estructura que se llama la ampolla de Vater, que es donde desembocan el conducto pancreático principal y el conducto colédoco de la bilis, ¿no? Muy, lo que estamos viendo acá en la pared interna es la relación importante que tiene la segunda porción duodenal con la cabeza del páncreas, y acá se encuentra una estructura semejante a un poro pequeño que se llama carúncula mayor, ¿ya? Esta carúncula mayor es muy importante porque esta carúncula mayor va a dar origen a la desembocadura de un conducto muy importante, es el colédoco. El conducto colédoco es el principal conducto de drenaje de la vía biliar. Entonces por acá va a pasar toda la bilis. ¿Qué significa? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si por ejemplo acá hay un tumor duodenal que está comprimiendo esta carúncula mayor, el colédoco no va a salir, entonces todo su contenido no va a salir. Esto va a dar origen que el colédoco se dilate, ¿ya? Entonces el paciente va a hacer ictericia porque la bilis no está saliendo adecuadamente, no va a producir, bueno, eso lo van a ver en su clase de fisiología, ¿no? No va a producir pigmentos en la deposición, entonces va a ser heces pálidas o heces casi blancas, la orina va a salir más oscura de lo normal, eso se llama coluria, ¿no? Eso se llama síndrome ictérico obstructivo, y una de las causas malignas es un tumor duodenal, es un carcinoma duodenal. Por eso es importante saber que en el duodeno, en la segunda porción, está desembocando el conducto colédoco. Al conducto colédoco, vamos a ver más adelante, está desembocando el conducto pancreático principal, que es el conducto que recoge la secreción exocrina del páncreas. Como vamos a ver más adelante, el páncreas es un órgano anficrino, que significa que tiene secreción exocrina y secreción endocrina, ¿no? Exocrina básicamente es el jugo pancreático, que contiene múltiples enzimas digestivas para digerir diferentes biomoléculas de los alimentos, y el componente endocrino, como lo deben haber visto en fisiología endocrina, son los islotes de Langerhans, ¿no? Que producen básicamente insulina, glucagón y somatostatina, ¿no? Y otros péptidos, ¿no? Muy bien, entonces como ven acá, nos estamos hablando de anatomía, ¿no? Como vemos acá, está desembocando el colédoco en la carúncula mayor, o también llamado la papila duodenal. Como van a ver más adelante durante su carrera, es frecuente, como saben, que la vesícula biliar, una de las patologías más frecuentes de la vesícula biliar, que vamos a ver más adelante, es la formación de litos o de cálculos biliares. Igualito, en el colédoco también pueden formarse litos. Hay un procedimiento para extraer esos litos que se llama la famosa CPR, ¿no? O CPR, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es un nombre largo, ¿no? En la cual se extraen los cálculos por acá, se introduce un endoscopio por la boca y se llega hasta la segunda porción del duodeno. Se hace una papiloesfinterotomía, o sea, se corta la papila duodenal y se corta el esfínter de Oddi que está por acá, y se accede al colédoco. Y mediante una canasta se extrae el cálculo, ¿no? Es el procedimiento gold estándar o el procedimiento por excelencia para extraer un cálculo del colédoco. Ese paciente también va a debutar con un síndrome ictérico obstructivo, que se pone ictérico, va a ser hipocolia o acolia, coluria, pero es una ictericia benigna. O sea, el paciente no se va a morir. En cambio, un paciente que tiene un cáncer duodenal es maligno, ¿no? Se va a morir. Bueno, no se va a morir, no sabemos qué pasa. No, pero si es un cáncer de páncreas, sí, probablemente. Por lo menos los pacientes que he tenido terminando. Arriba, superior, como ven acá, pequeños, se esfuerzan un poco, van a ver una pequeña papila también pequeñita. Esta también es una desembocadura de un conducto. Se llama carúncula menor o papila duodenal menor también. Acá falta el nombre, papila duodenal menor. Esta carúncula menor va a dar desembocadura ¿a quién? A un conducto pancreático accesorio, ¿ya? Este conducto pancreático accesorio es en realidad una variante anatómica. No todos los seres humanos lo tenemos, ¿ya? También llamado conducto de Santorini.
Pero es muy importante tener esta variante anatómica, porque como saben, bueno, entre la patología más frecuente, las enfermedades más frecuentes del páncreas es la pancreatitis aguda, cuya causa más frecuente también es un cálculo, que usualmente proviene de la vesícula y se ha desplazado, de tal manera que ha llegado justo al conducto pancreático, ocluye el páncreas y todas las enzimas digestivas del páncreas, que ustedes pensarán que no son nada, ¿no? Pero ¡pum! Bueno, no sé si harán este experimento en su curso de fisiología, pero nosotros nos pusieron una carne que compramos ahí en el mercado y le echamos jugo pancreático, esperamos 1 hora y ya había un hueco ya. Entonces las enzimas pancreáticas, bueno, activadas, porque se secretan como simógenos, son muy potentes, son muy agresivas, ¿no? para los alimentos. Imagínense que el páncreas no puede excretar sus enzimas digestivas. Entonces todas las enzimas pancreáticas se van a digerir al páncreas. Entonces, al digerir todo el páncreas se hace la pancreatitis aguda. Es una enfermedad mortal, es que no se trata adecuadamente, no se da su medida de sostén, el paciente se muere. Pero algunas personas, como tienen este conducto de Santorini, por acá puede salir jugo pancreático y de alguna forma le da chance hasta que se pueda resolver esto de acá, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la segunda porción del duodeno. Entonces, el duodeno, si deben acordarse de alguna porción, es la segunda porción. ¿Por qué? Porque ahí desemboca la mayor parte de glándulas exocrinas, ¿no? El páncreas y el hígado, ¿ya? El hígado. Bien, hasta ahí facilita, ¿no? Muy bien. Entonces, es una maniobra que se hace en cirugía, que se llama la maniobra de Kocher, en la cual lo que se hace es cortar esta fascia de coalescencia, también llamada fascia de Treitz, para poder exponer la región posterior de la cabeza del páncreas. Como ven acá hay vasos arteriales que se encargan de irrigar tanto el duodeno como la cabeza del páncreas. Cuando se hace una resección de un tumor de la cabeza del páncreas, se tiene que hacer esta maniobra para poder ligar estos vasos y poder eliminar o retirar la cabeza del páncreas, ¿ya? Y con eso se moviliza el duodeno, la famosa maniobra de Kocher. Bueno, la tercera porción del duodeno es la porción horizontal. Es muy importante porque justo está pasando por una pinza arterial, ¿no? Así como lo escribimos en neuroanatomía, acá en el abdomen también hay una pinza arterial. Es muy importante. ¿Por qué? Miren, como ven acá, en este corte sagital, es un esquema de un libro de anatomía quirúrgica de Skandelakis, un autor alemán. Acá se ve la aorta abdominal que ha pasado por el hiato de T12, está descendiendo, va a dar el tronco celíaco y otras ramas más, y la rama siguiente que sigue es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, como van a ver más adelante, se encarga de irrigar todo el intestino delgado, bueno, todo el yeyuno ilion y también la mitad derecha del colon, ¿ya? Y como ven acá, entre la mesentérica superior y la continuación de esta aorta abdominal, está pasando la tercera porción del duodeno. ¿Qué te quiero decir? Que si esta arteria se dilata o hay una mal posición de los órganos que están acá, puede comprimir el duodeno, ¿no? Y va a generar una obstrucción intestinal, ¿ya? El paciente igual va a debutar. Como es una obstrucción intestinal alta, entonces el paciente va a debutar con vómitos, no va a hacer deposiciones, etc. Y puede hacer trastornos hidroelectrolíticos, no puede hacer acidosis, etc. Bueno, alcalosis, perdón. Muy bien, ¿qué otras estructuras se encuentran en esta pinza arterial? Llamada pinza aortomesentérica de Rokitansky. También se encuentra ahí el proceso uncinado del páncreas, que vamos a ver, que es el páncreas accesorio, ¿no? También se encuentra la vena renal izquierda. O sea, ¿qué significa? Que si esta arteria mesentérica superior con la aorta ocluyen, aparte de comprimir la tercera porción del duodeno y generar una obstrucción intestinal alta, también va a comprimir a una estructura del páncreas y puede elevar enzimas pancreáticas, o sea, puede generar necrosis pancreática. Un pedazo del páncreas se puede morir, ¿no? Y la otra estructura que está importante que está comprimiendo es la vena renal izquierda. Como van a ver también en su clase de fisiología renal, la vena renal es uno de los componentes principales del pedículo renal y que está sacando la sangre que ya se ha filtrado, ¿no? Y si esta vena renal se comprime, entonces la sangre no está saliendo adecuadamente del riñón y puede dañar el riñón, ¿no? Haciendo una falla renal aguda, ¿ya? Una falla renal aguda.
A esto se le llama el síndrome de Wilt, ¿ya? Que no es muy frecuente tampoco, ¿ya? Pero es muy importante que sepan que la tercera porción está pasando en la pinza ortomesentérica. ¿Con qué otras estructuras? Con la vena renal izquierda y con el proceso uncinado del páncreas, ¿ya? Muy bien. La cuarta porción del duodeno, que es esta de acá, es una porción ascendente, es oblicua hacia arriba, es la porción más corta, es más corta que incluso que el bulbo duodenal. El bulbo duodenal mide 5 centímetros, esta mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Y esta porción se mantiene en su posición ascendente por esta estructura de acá, que se llama el ligamento de Treitz. Mira, como ven acá, acá se encuentra la cara inferior del músculo diafragma. Acá lo que estamos viendo son los hiatos que dan pase a estructuras vasculares de, el abdomen, ¿no? Acá estamos viendo la vena cava inferior que pasa a nivel de T8 y que va a ascender hasta la aurícula derecha. Estamos viendo acá el hiato esofágico que pasa a nivel de T10 y acá estamos viendo el hiato aórtico que pasa a nivel de T12, ¿no? Acá en el hiato esofágico el diafragma se va a insertar en la columna lumbar mediante unas estructuras que se llaman pilares del diafragma. Tenemos un pilar derecho y un pilar izquierdo. Este ligamento de Treitz, que también a veces está acompañado de un músculo del diafragma, como ven acá hay unas fibras musculares, suspende al ángulo duodeno y lunar y mantiene en su posición a la cuarta porción del duodeno. Entonces les pregunta cómo es que el duodeno o la cuarta porción del duodeno se mantiene en su posición mediante el ligamento de Treitz, ¿ya? Es una dependencia del pilar derecho del diafragma, ¿no? Y a veces está acompañado de algún músculo, ¿ya? Y esta porción, como ven acá, que se ha cortado el peritoneo, está cubierto por el colon transverso, ¿no? Por su meso sobre todo. Muy bien. Y acá termina el duodeno y se forma el famoso ángulo de Treitz. Ahora, el ángulo de Treitz o el ángulo duodeno y lunar es un ángulo muy importante. Cuando ustedes lleven gastroenterología o semiología digestiva o patología, no sé, les van a explicar un famoso síndrome llamado hemorragia digestiva, ¿ya? El síndrome de hemorragia digestiva, que no es más sino sangrado del tubo digestivo, se divide topográficamente en hemorragia digestiva alta y baja. ¿Por qué? Porque la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja se manifiestan de diferentes maneras. Te doy un ejemplo. La hemorragia digestiva alta, por ejemplo, sangrado, vómitos de sangre, lo que se llama hematemesis. Ese es un signo de hemorragia digestiva alta, ¿no? Rectorragia, sangrado por el recto, ¿no? Ese es un signo de hemorragia digestiva baja. Pero ¿cuál es el límite anatómico para definir el de alta y baja? Sí, muy bien, es el ángulo de Treitz. Muy bien, entonces los gastroenterólogos, para definir cuál es hemorragia digestiva alta y cuál es hemorragia digestiva baja, utilizan el ángulo de Treitz. O sea, cualquier sangrado, tanto del esófago, el estómago o hasta acá, hasta el duodeno, es sangrado digestivo alto, ¿no? La causa más frecuente de sangrado digestivo alto, ¿saben cuál es? Muy bien, es la úlcera péptica, ¿no? La úlcera péptica, que es más frecuente en el duodeno, ¿no? Entonces, la primera porción del duodeno que hemos visto es la porción que más se ulcera por este proceso de la infección de Helicobacter pylori, que ulcera la pared duodenal y esta sangra. Esa es la causa más. ¿Y cuáles son las manifestaciones de una hemorragia digestiva alta? Una es la hematemesis, que les dije, ¿no? Que es el sangrado, los vómitos sanguíneos. Otra es la melena, ¿no? ¿Saben qué es melena? No, eso del león, ¿no? Melena, melena es sangrado digestivo alto, pero al no ser expulsado por la boca, se digiere la sangre en el estómago, y como la sangre también tiene proteínas, esa sangre se va a poner oscura. Entonces el paciente hace deposiciones negras. Eso es melena. Curiosamente sale por abajo, ¿no? Pero es un signo de hemorragia digestiva alta, melena. Otra causa que vamos a ver como ejemplo en otra clase es las
el sangrado por ruptura de varices esofágicas, que ocurre en pacientes que tienen cirrosis hepática. El sangrado proviene del esófago, porque hay unas estructuras que son las venas esofágicas, y lo deben haber visto en el esófago, que al no pasar la sangre se rompe y el paciente vomita, ¿no? Pero el paciente a veces no llega vomitando sangre, llega haciendo deposiciones negras, ¿no? Y una forma de darte cuenta si el paciente está haciendo sangre de verdad o no, si de verdad esa posición negra no es sangre, puede ser otra cosa, es, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en el hospital de manera artesanal, que a veces no teníamos a la mano el laboratorio, demoraba mucho, es echarle agua oxigenada, ¿no? Como ustedes saben, el agua oxigenada al reaccionar con la sangre se pone todo blanco, ¿no? Pues ahí tú puedes ver, ¿no? Además la melena tiene un color negro muy intenso, semejante así como el parlante, ¿no? Es bien intenso, es pastoso y tiene un olor muy fétido, muy fétido, ¿ya? Entonces, para retornar al tema, no se olvide muy importante el ángulo de 3, porque con esto definimos el tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo, hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Eso quiere decir que cualquier sangrado del intestino delgado o del colon le pertenece a la hemorragia digestiva baja, ¿no? Así como también en el aparato respiratorio también había vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Cuál era el límite? La carina, ¿no? La carina, que es el último cartílago de la tráquea y que va a dar origen a los bronquios principales, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Como ven acá hay varias variantes del ligamento de Treitz, ¿no? Hay fasciculados en forma de abanico, etc., ¿no? El más frecuente es el que está acá, ¿no? El que se ve en la disección, ¿no? Usualmente está acompañado a veces de un musculito, ¿no? Que también se le hace llamado músculo de Treitz, ¿ya? Muy importante. Hoy vamos a hablar del páncreas. El páncreas, como les dije, es una glándula anficrina. ¿Qué significa? Que tiene tanto secreción exocrina y secreción endocrina, ¿ya? La secreción exocrina histológicamente está representada por los acinos pancreáticos, que lo vamos a ver más adelante, y lo cual es parte principalmente de la clase, y la parte endocrina en realidad forma el 15% del volumen pancreático, que lo forman los islotes de Langerhans, ¿no? Ya saben para qué sirve, ¿no? Es un tejido glandular suave, más o menos de una coloración amarillenta, tiene una consistencia arenosa, y el páncreas es la estructura que da más miedo a los cirujanos generales, ¿no? Casi nunca se toca el páncreas en una cirugía, ¿no? El páncreas es de temer, como la vía biliar también es de temer en la cirugía general, ¿no? Eso probablemente les enseñen cuando hay cirugía general, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el mayor temor de los cirujanos generales? Es o lesionar la vía biliar o lesionar el páncreas. Una vez lesionaba eso, a llorar nomás, porque reparar eso es muy complicado, que el paciente luego se complica, ¿no? Muy bien, tiene una longitud aproximadamente, como lo van a ver, de aproximadamente 20 centímetros, tiene un peso de 95 gramos, se encuentra principalmente en la vértebra L2, en L2 donde encontramos la mayor parte del páncreas, ¿no? Como les dije, es una glándula anficrina, tiene tanto componente de secreción exocrina como endocrina, y es la fuente principal de las enzimas digestivas. ¿Por qué le llamarán páncreas? ¿Saben qué es pan? Pan hispánico, pangea, pan es todo, ¿no? En latín es todo, y creas que es crino es secreción, ¿no? Es todo, ¿no? El páncreas tiene tubo pancreático, tiene enzimas para digerir casi todas las biomoléculas, ¿no? Tiene para digerir carbohidratos, o hidratos de carbono, por ejemplo la amilasa, tiene para digerir lípidos, tiene lipasa, tiene por ejemplo para digerir proteínas, tripsina, quimiotripsina, enteropeptidasa, etc. Y tiene para dirigir ácidos nucleicos, ¿no? Nucleotidasa, etc. Entonces, por eso es importante el páncreas, porque el páncreas tiene secreción exocrina para casi todas las biomoléculas, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las porciones o las partes del páncreas? Tenemos la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y agregado a esto, tenemos una porción más que es el famoso proceso uncinado. El proceso uncinado es una emergencia de la cabeza que está delimitada por esta estructura que son los vasos mesentéricos superiores. A ver, acuérdense muy bien este esquema, porque este esquema anatómicamente nos da las relaciones de la cabeza del páncreas con el marco duodenal y cómo es que por acá
está atravesándola o está pasando entre la cabeza, entre el cuello y el proceso uncinado, los vasos mesentéricos superiores, tanto la vena como la arteria. Muy bien, tenemos la cabeza, justo por el cuello está pasando los vasos mesentéricos superiores, luego continúa el cuerpo y termina en la cola, ¿ya? Todas esas son las 4 porciones del páncreas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, para describir alguna lesión del páncreas, por ejemplo, alguna tumoración, siempre hablamos de tumoración de la cabeza, del cuello, del cuerpo o de la cola, ¿no? Los tumores de páncreas más frecuentes y los más agresivos se encuentran en la cabeza del páncreas, ¿no? Los del cuerpo son menos agresivos, pero también tienen mal pronóstico, ¿ya? Muy bien, esta es la ultrahistología del páncreas, ¿no? Como van a ver, el páncreas tiene un conducto principal, en la disección, que es el famoso conducto pancreático principal o conducto de Wilson, que si ampliamos el parénquima pancreático, es como la glándula mamaria, ¿no? También tiene un parénquima y un extremo, ¿no? Todas las glándulas exocrinas tienen esos dos componentes, ¿no? Parénquima y estroma. El parénquima son las estructuras epiteliales que se encargan de hacer la secreción, y el estroma básicamente son las estructuras de sostén. En el parénquima pancreático lo que vamos a ver son unas estructuras llamadas lóbulos, igualito que la mama, lóbulos, que van a vertir su secreción en unos conductos que se llaman interlobares o interlobulares y van a llegar al conducto principal pancreático, conducto de Wilson. Si nosotros ampliamos estos lóbulos, vamos a ver los famosos acinos pancreáticos, que son las unidades funcionales del páncreas, que están compuestas por células acinales, que son las células que se encargan de producir la secreción pancreática, que es muy importante para la digestión, ya saben, de todas las biomoléculas. Y hay dos tipos de secreción pancreática, como le van a explicar en su curso de fisiología, en sus clases de fisiología. Hay la secreción acuosa y la secreción enzimática, ¿no? El páncreas, al contrario del estómago, tiene una secreción de tipo básica, ¿ya? O sea, alcalina. ¿Por qué? Porque tiene su principal componente es bicarbonato. Hay una hormona que se llama secretina que se encarga de que el páncreas secrete bicarbonato y de esa manera neutraliza el pH ácido que está viniendo del estómago. Si todo el contenido ácido del estómago llega al duodeno y no se ha sido neutralizado por el bicarbonato, eso va a lesionar la pared duodenal. La pared duodenal no es como la pared estomacal, como verán en su clase. ¿Ya llevamos su clase de fisiología? No, ya la verán. Hay una barrera gástrica, ¿no? Que está formada por moco, etcétera, ¿no? Cuando se altera esa barrera, el estómago se puede ulcerar, ¿no? Pero en el duodeno casi no hay esa barrera. Entonces, si no hubiera la secreción de bicarbonato, esa pared se puede lesionar fácilmente por el bicarbonato, dando origen a úlceras duodenales, ¿no? Es un tipo de úlcera péptica, ¿ya? El otro componente es la secreción enzimática, que está compuesta por todas las enzimas que les he dicho, ¿no? Y todo es secretado por las células acinales, ¿no? Muy bien. También hay células centroacinales que se van a encargar de colectar toda la secreción de los acinos pancreáticos y llevarlos a los conductos intercalares. Estos los llevan a los intralobulares, que continúan luego como interlobulares y luego llegan al conducto de Wilson, ¿no? Es así como esquemáticamente ocurre la secreción o recorrido de la secreción pancreática, hasta luego que se une al colédoco y termina en la segunda porción del duodeno. Muy bien. Es una estructura general de una glándula exocrina, ¿no? Como habrán visto en su curso de histología, ¿no? Bueno, muy bien. Embriológicamente, el páncreas se forma de dos yemas alrededor del tubo digestivo, en este caso del duodeno, ¿no? Tampoco han visto el tubo digestivo, ¿no? Ya. El tubo digestivo se forma embriológicamente del endodermo y se forma en 3 porciones: tubo digestivo anterior, tubo digestivo medio y tubo digestivo posterior. Es muy importante saber esas divisiones, porque de esas divisiones van a emerger algunas estructuras anexas al tubo digestivo. El tubo digestivo superior va desde, la arcada dentaria hasta el ángulo de Treitz. Ese es todo el tubo digestivo superior.
ya también llamada estomodeo. El tubo digestivo medio llamado mesodeo va desde el ángulo de Treitz hasta la flexura hepática del colon, ¿ya? Luego, desde la flexura hepática del colon hasta el ano es el tubo digestivo posterior o proctodeo. El tubo digestivo anterior están emergiendo dos yemas pancreáticas, o sea, las estructuras que van a dar primitivamente origen al páncreas. Esas estructuras, como habrán visto, están separadas, ¿no? Entonces va a haber un proceso de rotación o torsión del tubo digestivo, que es la que le da forma al estómago incluso, que va a permitir de que esta yema pancreática ventral se adhiera al páncreas dorsal, la yema pancreática dorsal, de tal manera, mira, como ven acá también, ven que estas tres estructuras están dentro de la cavidad peritoneal, o sea, no estaban en la pared, ¿ya? Por eso son órganos retroperitonizados, o sea, luego se van a pegar a la pared posterior, mira, y van a formar la fascia de Treitz. Por eso son órganos retroperitonizados, no son retroperitoneales, ya como si son los riñones, por ejemplo. Muy bien, entonces este duodeno va a girar, va a ser un giro horario, y al girar se lleva la yema pancreática ventral y la fusiona al páncreas dorsal, formando el páncreas ya completo, ¿no? Este es el páncreas completo. Y va a hacer que el duodeno se pegue a la pared posterior del abdomen, al igual que el páncreas, haciendo que los dos órganos sean retroperitonizados. Y esta fusión va a dar origen a la fascia de coalescencia de Treitz, ¿no? Que ya saben que es una dependencia peritoneal que adhiere la pared posterior del abdomen a una víscera, ¿no? En este caso el duodeno y el páncreas. Es una imagen más esquemática. Acá tenemos la yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal, y acá está formándose el primordio hepático, pero es otro tema para hablar. Los amarillitos van a ir creciendo, pero mira, cuando el tubo digestivo se dilate acá para formar el estómago y tienen que hacer esa rotación horaria, va a hacer que esta yema pancreática ventral gire y se anexe. Entonces esta yema pancreática ventral va a dar origen a la cabeza del páncreas y el proceso uncinado, ¿ya? Y esta yema pancreática ventral va a formar la parte terminal del conducto pancreático principal. Entonces mira, curiosamente la yema pancreática ventral va a formar el conducto de Wilson, mientras que la yema pancreática dorsal va a formar el conducto de Santorini. Mira, no te vayas a confundir, no vayas a pensar que la yema pancreática ventral es algo así que hasta incluso te genera y no pasa nada. La yema pancreática ventral es muy importante porque va a conectar la vía biliar principal con la vía de drenaje del páncreas. Por eso es muy importante que se lleguen a juntar. Cuando no se juntan adecuadamente, y saben que forma acá el páncreas anular, ¿no? ¿Ya? En cambio el páncreas dorsal es como si fuera una glándula independiente, ¿no? Y forma el conducto de Santorini, ¿ya? Muy bien. ¿Entendieron? Muy bien, esta es nuestra histología del páncreas. Como ven acá, es un corte histológico. Se va a ver el parénquima pancreático y por acá el estroma, los vasos sanguíneos, tejido conectivo, es el estroma, ¿no? Si lo ampliamos, vamos a ver los famosos acinos pancreáticos, que luego van a formar lóbulos y luego van a vertir esa secreción al conducto de Wilson. Y acá están los islotes de Langerhans, ¿no? Que lo han tenido con ácido periódico de Schiff para poder ver qué secreción tiene cada uno, ¿no? Y definir qué tipo de célula. Pero bueno, eso no es el tema. Bueno, como ya hablamos de la cabeza del páncreas, que ya saben que está anexa al marco duodenal, no se olviden del cuello duodenal, que siempre está pasando ¿por dónde? Por la emergencia de los vasos mesentéricos superiores, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque un criterio para ya no poder resecar el cáncer del páncreas, por ejemplo, es que ya haya invadido vasos sanguíneos. Y por eso en toda tomografía con contraste se busca que el tumor no haya llegado a los vasos mesentéricos superiores. Porque si ha llegado a los vasos mesentéricos superiores, significa que el tumor ya no es resecable. Entonces la cirugía que se le realiza al paciente es una cirugía paliativa, básicamente para que no siga con esa obstrucción biliar que tenía.
¿no? Pero ya no es curativo, ¿ya? O bueno, menos intencionalmente curativo. La cola del páncreas, en un 50% de pacientes de este libro alemán, llega hasta el vaso. Incluso algunos dicen que ya deja una impresión, se deja una pequeña impronta acá en la cara interna del vaso, ¿ya? Pero a veces no llega en ese caso. Pero es muy importante, ¿no? que sepan que la cola, el páncreas llega al vaso, ¿ya? Y que incluso la arteria que se encarga de irrigar al vaso también se encarga de irrigar al páncreas, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Pues acá está el páncreas, para hacer un repaso del duodeno y páncreas. Acá tenemos el duodeno, como expliqué, es la parte inicial del intestino delgado, que mide 25 centímetros. Es la parte más corta de todo el intestino delgado, tiene 4 porciones a mano, formando una C alrededor de la cabeza del páncreas. Estamos viendo la primera porción, o bulbo duodenal, es la única porción intraperitoneal. La segunda porción es la porción más larga. Es importante, ¿por qué? ¿Quién está drenando? El páncreas y el hígado y la vesícula biliar, en esta estructura que se llama carúncula papila duodenal mayor, que es muy importante ubicarla para la realización de la CEPRE, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos la tercera porción, o la porción horizontal, que es muy importante porque ¿qué hay ahí? La única cosa que les he mencionado, la pinza ortomesentérica, ¿no? Acá están los vasos mesentéricos superiores que van a pinzar el proceso uncinado, la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno. Y la cuarta porción es importante, ¿por qué? Porque está suspendida por el ligamento de Treis, el límite del tubo digestivo superior y el tubo digestivo inferior, ¿no? Más o menos anatómicamente hablando, ¿ya? Muy bien. Del páncreas se vienen sus partes, el proceso uncinado, que forma parte de la cabeza, el cuello, que está a nivel de los vasos mesentéricos superiores, el cuerpo y la cola, ¿no? Que en un 50% de personas llega hasta el vaso, ¿ya? Hasta el vaso. Y acá estamos viendo en verde el conducto colédoco, que pertenece a la vía biliar principal, ¿ya? Muy bien. Fácil, ¿no? Muy bien. Esta es la desembocadura de los conductos. Aunque no lo crean, lo más frecuente en realidad no es que formen esta estructura que se llama la ampolla de Vater, ¿ya? Lo más frecuente es este de acá, es aproximadamente 60% por ahí, ¿ya? Que desemboquen juntos pero que no formen una dilatación, que es la ampolla de Vater, que no es muy importante. A veces se secretan por separado, ¿no? Pero igual en una misma papila. Muy bien, son los diámetros del conducto pancreático para saber si hay alguna obstrucción. Muy bien, este es el famoso esfínter de Oddi, ¿ya? En realidad no es un esfínter de Oddi, ¿no? Bueno, como me enseñaron a mí en preuniversitario, ¿no? En realidad es un complejo esfinteriano bien complejo, ¿ya? Este complejo esfinteriano muy complejo se llama el complejo esfinteriano de Boyden, el cual uno de los componentes es el famoso esfínter de Oddi, que es el tercero, entre comillas, ¿ya? Todo esto de acá impide el no retorno de la bilis y el jugo pancreático. Estos de acá son conductos neurodependientes, o sea, dependen de neurotransmisores, como la secretina con la colecitoquinina, que al relajarse pueden vertir su secreción hacia la segunda porción del duodeno, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver la irrigación del páncreas. El páncreas y el duodeno, bueno, y el vaso, curiosamente tienen una irrigación compartida. El duodeno es la única porción del intestino delgado que no solamente está irrigado por la mesentérica superior. Como les dije, la arteria mesentérica superior es la arteria que irriga casi todo el intestino delgado. O sea, de los 7 metros del intestino delgado, irriga más o menos 6.5 metros. O sea, en realidad casi es el 95%, no por ahí, ¿no? Pero el duodeno tiene depende de otro sistema arterial. Como ven acá, en la aorta abdominal, acá encontramos el famoso tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco da 3 ramas. ¿Cuáles son las 3 ramas del tronco celíaco? Eso ya lo deben saber de memoria. Muy bien. La arteria hepática común, la arteria gástrica izquierda que no está graficada acá, y la arteria esplénica, ¿no? Entonces tenemos 3 ramas, ¿no? Muy bien.
Como ven acá, la arteria hepática común va a dar una arteria llamada la gastroduodenal. Como escuchan su nombre, gastroduodenal. Gastroduodenal significa que va a llegar tanto al estómago como al duodeno. Esta arteria gastroduodenal se va a encargar de irrigar tanto la cabeza y cuello del páncreas como a la a la segunda, tercera porción del duodeno. Ya no se vayan a olvidar eso. Primera, segunda y tercera porción del duodeno. ¿Ya? Esta arteria gastroduodenal se va a dividir en dos arterias pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior, como ven acá. Pancreatoduodenal anterior y pancreatoduodenal posterior. Como ven, están irrigando tanto la parte superior de la cabeza del páncreas como la primera y la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién irriga la parte inferior del duodeno? Acá encontramos, mira, la mesentérica superior. La mesentérica superior va a dar dos arterias llamadas pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior. A veces salen de un tronco junto, como está acá en el esquema, y van a dar irrigación a lo que complementa del duodeno, ¿no? Hasta llegar al yeyuno, ¿no? Luego acá, la arteria mesentérica superior va a dar ramas yeyunales, que son ramas que van a llegar al yeyuno, que van a irrigar todo el yeyuno ahí. Muy bien. Hasta acá, toda la irrigación del duodeno. Así. Muy bien. ¿Y quién irriga el cuerpo y la cola? Lo irriga la arteria esplénica. La arteria esplénica en un 85% se encuentra superior al páncreas. Se encuentra adherida y superior al páncreas. Salud. Esta arteria esplénica, aparte de llegar al vaso y irrigar a todo el parénquima del vaso, va a dar una arteria llamada pancreática dorsal, una pancreática magna, que está por acá, y la porción terminal de la esplénica va a dar una arteria de la cola del páncreas. Como ven acá, estas tres arterias, pancreática dorsal, pancreática magna, no lo he puesto acá, y la pancreática o del caudal o la de la cola del páncreas, se van a juntar en una arteria llamada pancreática transversa. Y toda esta anastomosis arterial se va a encargar de irrigar al páncreas. Bien. Tal vez no me entendieron, así que vamos a hacer un esquema. Acá tenemos el marco duodenal, acá tenemos el páncreas, acá tenemos el vaso, con Z y con B larga. Acá tenemos la aorta abdominal. Como ven acá está el tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda, coronaria estomágica, la arteria hepática común, o arteria hepática primitiva, la arteria esplénica, que va a salir por acá. Vamos a ver la irrigación de acá, ¿no? El marco duodenal y la cabeza y proceso sinado del páncreas. Muy bien, acá está la mesentérica superior con la primera yeyunal. La arteria hepática común va a dar dos ramas. La que está arriba se llama arteria hepática propia, porque va propiamente al hígado, y la arteria que está acá es la gastroduodenal, que va a dar una rama que va a irrigar al estómago y también va a continuar para irrigar al páncreas y al duodeno. De acá emerge la pancreatoduodenal superior, pero en este caso la anterior porque está delante de la cabeza del páncreas, que se va a juntar con la pancreatoduodenal inferior, en este caso la rama anterior de esta, y se van a anastomosar, ¿no? Formando el arco pancreatoduodenal anterior, arco arterial. Y atrás tenemos la pancreatoduodenal superior en la cara posterior, posterior superior, y inferiormente tenemos la pancreatoduodenal inferior posterior, ¿no? Que van a formar un arco pancreatoduodenal posterior, ¿no? Que está posterior al páncreas. ¿Ya? Muy bien. Y acá estamos completando la irrigación de el marco duodenal y la cabeza del páncreas. El cuerpo y la cola está irrigada por la arteria esplénica. Y como van a ver en la mayor parte de disecciones o de esquemas, la arteria esplénica siempre tiene esta forma, ¿no? Una forma sinuada, ¿no? Como si fuera una colita de un chancho. Es porque soporta mucha presión, ¿no? Entonces se acoda para disminuir la presión. Es una arteria muy grande. Como van a ver, o vamos a ver más adelante, el vaso es un órgano hemocaterético. Se encarga de destruir los elementos formes de la sangre cuando estos ya cumplieron su tiempo de vida medio.
básicamente los eritrocitos, ¿no? Pues cuando los eritrocitos ya cumplieron sus 120 días de vida, expresan moléculas en su membrana que hace que no puedan pasar por los capilares sinusoidales del vaso. Entonces, cuando llegan, se atrapan ahí, y van a ser digeridos y van a terminar toda circulación, ¿no?, de la hemocateresis, ¿no?, que es la degradación de los elementos formes de la sangre. Ese es otro cantar. Muy bien, entonces la arteria esplénica va a dar la arteria dorsal del páncreas, la arteria pancreática magna y el vaso, y la última parte del vaso va a dar la arteria de la cola del páncreas, que se va a juntar y van a formar la arteria pancreática transversa. Esta. Y terminan formando toda la anastomosis para irrigar al cuerpo y la cola del páncreas. ¿Ya? Esa es toda la irrigación del páncreas. ¿Ya? No es tan complicado como parece. Muy bien. Están anastomosadas, mira, por aquí. Muy bien, esta es la vista posterior. Mira, se puede ver por acá el arco posterior pancreatoduodenal. Se puede ver acá la pancreática dorsal, la magna. En realidad la magna es una variante. De todas las pancreáticas de acá que están acá, la más grande le llaman la magna. Por acá está la de la cola y se junta en la pancreática transversa. ¿Ya? Acá vemos cómo es que el colédoco está perforando y llegando a la cabeza del páncreas. Muy bien. El drenaje venoso del páncreas está dado básicamente por el sistema porta. Como saben, en el abdomen hay dos sistemas venosos. El sistema venoso principal, que es el sistema de la vena cava inferior, el que casi no recoge mucha sangre el abdomen, básicamente recoge de los miembros inferiores y un poco de la pelvis, pero la principal estructura venosa que recoge, valga la redundancia, la sangre venosa de los órganos de la cavidad abdominal es la vena porta. Y la vena porta va a llevar la sangre hacia el hígado. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo la vena mesentérica superior, que junto a la esplénica forman la vena porta. E igual como ocurren las arterias, hay venas que acompañan al sistema venoso y que van a drenar en la vena mesentérica superior. Mira, acá están los mismos arcos. Y igual el cuerpo y la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas igual está drenando la vena esplénica y todo drena a la vena porta. ¿Ya? Todo drena a la vena porta y luego ya vamos a ver cómo continúa en la clase de hígado. ¿Ya? Muy bien. Esta es la cara posterior, de la misma manera, muy semejante a las arterias, pero en sentido inverso. Muy bien. La inervación del páncreas básicamente estaba por el plexo celíaco, no hay mucho que rescatar acá. ¿Ya? Vamos a hablar del vaso para terminar la primera clase de video. El vaso, también llamado esplenio, el nombre en inglés es spleen. El vaso es un órgano hemocaterético y forma parte del sistema retículo endotelial. Entonces, cuando lo vean en su clase de fisiología de la sangre, probablemente. El sistema retículo endotelial lo forman todos aquellos órganos que se encargan de hacer hemocateresis. En su composición histológica tienen capilares que se encargan de destruir los glóbulos rojos, de filtrar esos elementos y poder hacer la recirculación de los elementos formes de la sangre. Otro órgano que está dentro del sistema retículo endotelial es el hígado, que vamos a ver más adelante. Acá estamos viendo el vaso, que se encuentra ubicado principalmente en el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Es un órgano que, aún así que sea muy pequeño y que pese muy poco, es un órgano que tiene bastante almacén de sangre. ¿Ya? Por esa razón que cuando se traumatiza el vaso, el paciente pierde grande cantidad de sangre, porque el vaso le está circulando a tener una gran arteria que depende de la aorta, contiene mucha cantidad de sangre. ¿Ya? Cuando lo vean en su cadáver van a ver que tiene un color rojo vinoso. ¿Ya? Es un órgano sólido, no es una víscera hueca como el tubo digestivo, ¿no? Se parece mucho al hígado, es muy sólido. ¿Ya? Tiene una forma ovoidea en la mayor parte de los vasos y es muy importante porque también forma parte del sistema linfoide. ¿Ya? Acá también hay folículos linfoides donde maduran linfocitos. ¿Ya? Muy bien. Como ven acá, se encuentra en el hipocondrio izquierdo y se encuentra adherido a la cara
interna de la pared superior del abdomen, en este caso el diafragma, ¿no? Y está interrelacionada con las costillas novena, décima y la 11, ¿ya? Se encuentra entre dos líneas axilares, entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, y entre la costilla novena, décima y 11. Es por esa razón que si un paciente te llega con una fractura en la décima costilla, tú le tocas por acá, escuchas crepitaciones, puede haber una fractura, urgente tiene que ser una tomografía, no va a ser que haya una lesión del vaso, ¿ya? Cualquier lesión del vaso se tiene obligadamente que sacar el vaso, ¿ya? Se tiene que extirpar el vaso, porque el vaso puede hacer secuestro de sangre y el paciente se va a chocar, va a hacer un shock hipovolémico porque el vaso está secuestrando sangre por haberse traumatizado, ¿ya? El vaso a partir de aproximadamente los 12 años ya se puede sacar, ¿ya? Porque ya se ha completado el sistema inmunológico, pero el paciente siempre va a tener, como es un órgano que forma parte del sistema inmunitario, siempre que va a estar vacunándose periódicamente para los gérmenes encapsulados, ¿no? Son el neumococo, el meningococo y los derivados del hemófilos, ¿no? Bien, pero no se olviden dónde se encuentra ubicado el vaso. En el hipocondrio izquierdo, línea axilar anterior, línea axilar posterior, costilla novena, décima y 11, ¿no? Y su eje principalmente es la costilla. A estos límites le conocen como la celda esplénica, ¿no? Mal llamado celda esplénica, ¿no? La celda esplénica, como lo dicen en cirugía general, lo conforman las dos líneas axilares que les dije y la costilla novena y la costilla undécima, ¿ya? Muy bien. El vaso normalmente no se debería palpar en el abdomen, pero cuando se agranda siempre es patológico, ¿ya? Eso se llama esplenomegalia, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Lo que estamos viendo acá es la cara externa diafragmática del vaso, que como van a ver es convexa, es boleada, es roma, tiene un borde anterior que es afilado y dentado, y el borde posterior es liso, y tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. En la cara interna, que vamos a ver, es cóncava, e incluso algunos órganos le está dejando impresiones, como el vaso es como si fuera una plastilina. Cuando se desarrolló embriológicamente, todos los órganos al crecer lo presionaron, entonces le dejaron improntas, ¿no? Igualito que hay improntas en los pulmones también, con el hígado también. Acá lo que estamos viendo es el pedículo esplénico, que básicamente es formado por la arteria y la vena esplénica, ¿no? Este agujero se llama ilio, y las estructuras que están entrando se llaman pedículo, ¿ya? Muy bien. Esta es la otra estructura histológica. Es bien complejo hablar del vaso, ¿no? Pero bueno, lo que tienen que saber es que también es un órgano que tiene un parénquima y también tiene un estroma, ¿no? El estroma está formado por tabiques fibrosos y el parénquima está formado por centros germinales, que básicamente son linfocitos, envueltos de estructuras sanguíneas que conforman la pulpa roja y la pulpa blanca del vaso, que lo van a ver en su clase de histología con más detenimiento, ¿ya? ¿Quiénes son los medios de fijación del vaso? ¿Qué estructuras se encargan de mantener al vaso en su lugar? Todas las estructuras vecinas que tenemos acá: el páncreas, el ángulo esplénico o el ángulo izquierdo del colon, el estómago, el mismo diafragma. Entonces, cada una de estas estructuras forman una dependencia peritoneal que mantienen asemejando a una telaraña al vaso en su lugar. Por ejemplo, acá tenemos el famoso epiplon gastroesplénico. ¿Por qué se llama epiplon? Porque está entre dos vísceras y lleva arterias. Acá están pasando los famosos vasos gástricos cortos, que son ramas de la esplénica y van a irrigar al fondo del estómago. Lo deben haber visto en su clase de estómago. Acá estamos viendo el epiplon pancreato esplénico, que también está transportando vasos sanguíneos, la arteria caudal del páncreas, por ejemplo. Acá tenemos el epiplon coloesplénico, también tenemos vasos del mesocolon transverso, y también está pasando los vasos gastroepiploicos. Muy bien, y tenemos un elemento de fijación al diafragma, que básicamente es un ligamento, ¿ya? Es un ligamento y no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Esos son los medios de fijación que están acá. Lo que les he dicho son los principales, ¿no? Y que mantienen fijos al vaso. Cuando se hace una esplenectomía, o sea, cuando se extirpa el vaso, se tiene que resecar todo el tejido que está alrededor y ligar todos los vasos posibles. Y también fijarlos
si hay algún vaso ectópico, ¿ya? Hay enfermedades hematológicas, por ejemplo la esferocitosis hereditaria, que es un defecto de la pared de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, que el único tratamiento efectivo es la esplenectomía. Entonces a los niños que tienen esferocitosis hereditaria tienen que sacarle el vaso. Entonces por eso es muy importante buscar si hay vasos accesorios. Existen a veces variantes anatómicas donde hay tejidos de vaso ectópicos, entonces hay que buscarlos y ver si está llegando alguna arteria para extirparlos, ¿ya? Y acá están las famosas impresiones o improntas que están dejando. Acá estamos viendo el vaso en posición anatómica, viendo la cara interna o la cara visceral del vaso, donde tenemos la impresión del estómago, de la cara posterior y fondo del estómago, del ángulo esplénico del colon y del riñón. Y en algunos libros, lo explican en el Gray, Anatomía, describen la impresión de la cola del páncreas, ¿no? Pero como les dije, 50% de los páncreas llegan acá, los otros 50% no llegan. Muy bien, estas son las formas del vaso. Como ven, la más frecuente es la que tiene forma ovoidea, pero también hay forma tetraédrica y forma triangular, ¿no? Es la segunda frecuencia, la tetraédrica. Muy bien, la irrigación del vaso es muy semejante a la irrigación, por ejemplo, del riñón o del pulmón. Es una irrigación segmentaria. El vaso está dividido en segmentos, pero los cuales no están muy definidos, ¿ya? El 70% de personas tienen una irrigación en patrón de medusa, en la cuales 86% tienen una arteria lobar superior y una arteria lobar inferior. Y el 12% restante tienen una arterias lobares accesorias. Estas arterias se van a dividir en una disposición periférica en una disposición de central a periférica en 3 regiones, en una región iliar, una región intermedia y una región periférica. Es por esa razón que el vaso tiene una irrigación terminal. No hay muchas anastomosis. Si la arteria esplénica la lesionamos, el vaso se infarta. Por esa razón es tener mucho cuidado con alguna lesión de un vaso del vaso, ¿ya? Muy bien. Hay una enfermedad, es un defecto también de la hemoglobina, que se llama anemia de las células falciformes, en la cual la hemoglobina tiene una cadena alterada que forma una una hemoglobina llamada HbS. Esta anemia de las células falciformes hace que los glóbulos rojos tengan una forma de hoz y que no puedan entregar la sangre adecuadamente, y que cuando hay lugares donde hay poco oxígeno, por ejemplo cuando se van a la altura, el paciente hace crisis de hipoxia y tiende a ocluir órganos que tienen circulación terminal. Uno de ellos es el vaso. Un paciente por ejemplo, me llegó al hospital, se hospitalizó una paciente que tenía anemia de células falciformes y había llegado al pabellón de cirugía porque tenían que hacerle una esplenectomía porque había hecho un infarto esplénico. Se había ido, ella era del Pasco, entonces hizo una crisis de hipoxia y se le infartó el vaso, tenían que sacarle el vaso. Ocluyó la arteria esplénica, se encontró ahí un trombo. Como le dije, el vaso, como tiene una irrigación terminal, tiene segmentos, de los cuales no están muy definidos. Algunos dicen que hay 4, otros dicen que hay 5, pues también sería hacer un trabajo de la segmentación del vaso. Ese es un trabajo que estamos haciendo ahora también con algunos órganos de represión y corrosión, ¿no? Se represionan los vasos sanguíneos con silicona o con acrílico y se tiñe, y luego se hace corrosión del parénquima y nos podemos quedar con los vasos sanguíneos. Ahí se pueden definir los segmentos, ¿no? Por cada rama que tengamos de la arteria esplénica. Muy bien, no olvidar que parte del drenaje del estómago está llegando al vaso, sobre todo del fondo. Por eso es muy importante cuando se hace la gastrectomía cortar los vasos gástricos cortos, que son estos vasos que están acá, porque si no se cortan, se saca y empieza a sangrar y tienen que ligarse, ¿ya? Muy bien, ya saben que el drenaje venoso del vaso básicamente es la arteria esplénica, ¿no? Muy bien, estos son los famosos vasos ectópicos que tienen que buscar uno cuando hace la esplenectomía, ¿ya? Esta es la famosa inervación del vaso, ¿no? En realidad todos los órganos abdominales están inervados por el plexo celíaco, no hay mucho que decir tampoco de acá.
Muy bien, ahí se acaba la clase, la primera clase, y luego va a venir el compañero a dictar la segunda clase y luego regresa a la tercera clase.